Ya, perfecto, estamos listos. Comenzamos entonces con la revisión. Bueno, esta prueba era bastante más corta que las otras. Tenía solamente dos ítems, uno de 16 puntos y otro de 9 puntos. Pregunta uno: ¿cuál de las siguientes tablas no representa dos variables directamente proporcionales? Y les pregunto a ustedes, ¿cuál de esas cuatro tablas ustedes creen que no tenía dos variables directamente proporcionales? La C dice la Elizabeth, la C dice el Benjamín, la Martina Carreño también dice que es la C. Efectivamente, era la C. ¿Por qué motivo la C? Porque al ordenar dos valores continuos, si yo multiplicaba cruzado, que ya venían acá listos ordenados, 4 por 15 son 60. Y eso es absolutamente distinto a 5 por 10 que eran 50. Entonces desde ahí no era algo directamente proporcional. La 2. Observe la siguiente máquina. ¿Qué número saldrá de la máquina si ingresa el 4? Ingresa el número 4 y se calcula el cuádruple del número aumentado en 3. ¿Qué número le dio a ustedes, chiquillos? La D dicen por ahí, la D la Noelia también, el Gaspar, todos, la Elizabeth, todos. Efectivamente, 19. Porque el cuádruple, 4 por 4 son 16, más 3 eran 19. Ya, estamos súper bien hasta ahí. La 3, de acá quizás se ponga un poquito más difícil. ¿Cuál de esas cuatro tablas muestra una función lineal? ¿Cuál colocaron ustedes? Ya la C, el Benjamín, tenemos una C, la C, la Noelia también, la Daniela también la C. ¿Alguien habrá marcado la alternativa B? ¿Nadie? Veamos si podría ser la C. Si yo tuviera que graficar la C, me queda que sí o sí pasa por el punto 0,0. Eso no es cuestionable. Entonces desde ahí podría ser una lineal. Le dice a usted que si el X vale 1, si el X vale 1, el Y vale 0. Es decir, justo ahí. Si el X vale 2, el Y vale 0. Es decir, justo ahí. Y en este caso lo que yo tengo es una recta sin pendiente. No se inclina para ningún lado. Es decir, es una línea que efectivamente, si bien pasa por el origen, no es una función que crezca o que decrezca. ¿Por qué motivo? Porque si usted observa en los puntos, el Y siempre es cero. El X es el que va tomando valores. Por lo tanto, esta no era una recta. Lo que era en realidad era el eje X disfrazado. Si ustedes iban dibujando los puntitos, te daban cuenta que en realidad era el eje X que le estaban colocando ahí. Si usted se hubiese mirado la alternativa B, en este caso la B, toma el 0,0, ahí está bien. Si X vale 1, Y vale 5, por ahí más o menos. Si X vale 2, Y vale 10. Y era una recta muy, muy inclinada que pasaba justo por el origen y tenía una pendiente de tipo positiva. En este caso, chiquillos, es la alternativa B. Perdón. ¿Por qué es la B y no la C? Porque la C no representaba una recta. La C era una pregunta de trampa. Que lo que en realidad estaba representando era el eje X. Ya ese era como el gran distractor que tenía la prueba. Vamos a continuar. ¿Cuál de los siguientes gráficos no sería una función lineal? Así vamos a dejarla. Ahí se con un tamaño más estándar. La D, dicen los chiquillos, las chiquillas también. La 1 y la 3 no representan una lineal, tienen razón.
Es la D. Porque si le dicen que no es lineal, al no ser lineal, significa que no pasa por el origen. Y las que no pasan por el origen son esa y esa. Entonces estamos bien. La 4 es la D. La 5. ¿Cuál de los siguientes gráficos muestra un ejemplo lineal? La C. Ya tenemos una C. ¿Alguien pensará algo distinto? Excelente. Solamente la letra C. Era la única que pasaba directamente por el origen. El siguiente gráfico muestra la cantidad de fotocopias que saca una máquina en un tiempo determinado. ¿Qué función modela? ¿Cuál de estas cuatro funciones colocaron ustedes que modelaba esa situación? ¿La B leo por ahí? La Lisa, la B, la Daniela, la Noelia. Exactamente, chiquillas. Es la letra B. Porque si yo reemplazaba el 8, que era un valor de las X, matemáticamente a usted le queda F, un poquito más bonito, a ver, F de 8, entre paréntesis porque estamos reemplazando, igual a 40 por 8. Y eso claramente era 320. Y si usted recuerda, nosotros habíamos hablado de variables dependientes e independientes. La independiente son los valores que va tomando la X. En este caso el 40. La dependiente es la Y, porque depende del valor de la X para tener un resultado. Está excelente esa. La 6 es la B. La 7. ¿Cuál de los siguientes pares de ordenados de puntos pertenece al gráfico? ¿Cuál de esos cuatro puntos pertenecerá al gráfico? La C dicen todos. 2,4, veamos. 2,4. Excelente. Justo está en el punto. Súper bien ahí. Vamos con la 8. ¿Qué valor falta en la tabla, chiquillos, en la número 8? ¿Cuál de esas cuatro alternativas marcaron ustedes? Ya, mucha gente dice la A. El Benjamín, la Noelia, la Elisa, la Martina, la Camila. Veamos si es la A. Lo que había que hacer era en este caso reemplazar el 12, que es variable independiente, en la X. O sea, hágalo de esto para que fluya más rápido. Matemáticamente, F de 12. ¿Por qué escribo F de 12 ahora? Porque voy a reemplazar la X por 12. Igual a menos 2 por 12 más 1. A partir de acá tenemos menos 2 por 12 son menos 24. Más 1 exactamente me dio menos 23. Súper bien, chiquillos, menos 23. Vamos, excelente entonces. Era la A. Vamos a marcar. La 9. ¿Cuál de esas cuatro tablas, chiquillos, satisfacía la función? Es decir, ¿cuál de esas cuatro tablas servía? La A dicen por ahí. Hoy le fue a todos bien, parece. La mayoría del curso dice la A. Veamos si es cierto. Empiezo a reemplazar por estos valores y me tendrían que dar los Y. 3 por 0, 0, más 2, 2. Estamos bien. 3 por 1, 3, más 2, 5. Estamos bien. 2 por 3, 6, más 2, 8. Excelente. Vamos súper bien.
Esta era más difícil, era bastante ya más difícil. Preguntaba cuál era la pendiente de la recta. ¿Cuánto les dio el valor de la pendiente acá, chiquillos? Ya la sé, veo por ahí. O sea, alguien está diciendo que la pendiente dio 2. Veamos cuánto da, a ver. Mucha atención. C dicen de nuevo por ahí. Otra persona más que dice que da 2. A ver, primero necesitábamos 2 puntos. Y esos 2 puntos yo los saco del mismo plano. Son puntos que pertenezcan a la recta. Yo voy a hacer otra cosa hoy día. Cuando nosotros revisamos las preguntas de la prueba, seleccionamos 2 puntos para hacer esto. Ese punto y ese punto, ¿cierto? Pero matemáticamente yo podría sacar la pendiente con cualquier punto que perteneciera a la recta. Entonces yo voy a hacer un cambio en esta oportunidad. En esta oportunidad no voy a usar esos puntos. Voy a usar ese punto. Un poquito más exacto, ¿eh? Ese punto y ese punto. ¿Por qué motivo cambié los puntos? Porque yo debería poder tomar cualquier punto de la recta y poder identificar la pendiente. Nosotros tomamos los dos porque eran los más fáciles. Entonces, este primer punto, que le vamos a llamar el punto A, debería ser menos 2,2. ¿Por qué estoy haciendo esto yo? Solamente para que vean que igual nos debe resultar. Y el otro punto que voy a tomar, que va a ser un punto B, le voy a poner a este, chiquillos, ahí hay un menos 1,4. Para que esto me salga siempre bien, yo siempre tengo que elegir un x1 y un y1. Entonces esto le voy a poner x1, y1, x2, y2. Este paso lo hacemos siempre porque a veces uno se pierde cuando va construyendo la recta. La pendiente en este caso. Por eso es importante siempre irle colocando arriba a los puntos las coordenadas. Entonces, para sacar la pendiente, nosotros usamos una fórmula que decía, a la diferencia de los y, es decir, hay 2 menos y1, le vamos a quitar, un segundito, ahí sí, perdón, a la diferencia de los y, los vamos a dividir con la diferencia de los x. Esa es la fórmula que dijimos que se ocupaba para poder calcular una pendiente. A partir de ahí, yo empiezo solamente a restar. El i2 vale 4 menos el i1 que vale 2. Lo parto. El x2 vale menos 1. Vamos a colocar menos 1 ahí. Menos, porque ya viene el menos por fórmula, menos x1. Es decir, menos 2. 4 menos 2 son 2. Menos por menos, eso de ahí me quedaba en un más. Es decir, era menos 1 más 2. 1. Y tal como las compañeras contaron, la pendiente daba 2. Esa es la pendiente. La pendiente era 2. Como usted pudo ver ahora, nos dio el mismo resultado, pero yo ahora tomé otros puntos. Ya yo lo hice a propósito esto ahora. ¿Para qué hice esto? Para que usted pueda ver que no siempre tiene que elegir ciertos puntos. Yo puedo seleccionar cualquier punto que esté dentro de la recta. Como dice la chiquilla, será la C.
Bueno, y ya que estamos en eso, en este mismo gráfico, el coeficiente de posición, ¿cuánto les dio? La D, excelente. Súper, chiquillas, súper. Porque el coeficiente de posición es donde corta la línea recta al eje Y. Ahora, viene el número 6. A veces viene como coordenadas, que en este caso sería 0,6. Entonces la D. Acá, dado el siguiente gráfico, la 12, ¿cuál de estos puntos pertenece a la recta? ¿Cuál marcaron acá ustedes, chiquillos? La B. Súper, la Elizabeth dice la B. ¿Alguien tendrá otra respuesta? ¿Todos creen que es la B? Profesor, ¿nos escucha? ¿Ahí sí? Ahora sí. Ya, disculpen. Ya, chiquillos, ¿por qué pertenece el punto D y no el B? Porque el B, en el momento en que yo lo ubiqué en el plano, el B me quedó acá. Ahí está el punto del B. En el 3,-6. En cambio, el D, al ubicarlo, queda justo sobre la recta. Cuando un punto queda sobre la recta, yo digo que en efecto pertenece al gráfico. La 13. Aquí vamos a tener que achicar un poquito. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su gráfica? ¿Cuál de las cuatro alternativas representaba esta tabla, chiquillos? La C, dice la Elizabeth, ya tenemos una respuesta. Súper. Tenemos otra respuesta, alguien que dice la B. La D dice la Noelia. La B la Camila. Ya, veamos cuál es. Si X vale 0, el Y vale 3. Tengo que buscar sí o sí la gráfica que si X vale 0, el Y tome 3. Esa no puede ser, porque esa está en el -3. Descartada. La B de momento pareciera que sí, porque está justo ahí en el 0,3. La C no es, porque ese punto es el -3,0. Quedó descartada también. Y la D también podría ser porque toma ese punto. De momento pareciera que sí. Segundo punto, el -1,0. Si X vale -1, el Y vale entonces 0. Ahí, justo ahí. Ah, no hay necesidad de seguir buscando más puntos. ¿Por qué no? Porque matemáticamente, con 2 puntos, usted realiza una línea recta. Por lo tanto, solo con 2 puntos, usted puede afirmar que esa es. La 14. Harta atención con la 14. ¿Cuál marcaron acá? Esta era difícil. La 14 era bastante, bastante difícil. ¿Qué alternativa habrán marcado todos?
Ya, algunos dicen la C, la D, la C. ¿Ya? Vean cuál es la correcta. El Javier dice que no ve la pantalla. ¿Alguien más no ve la pantalla? ¿O solo el Javier le pasa? Chiquillos y chiquillas, ¿todos ven la pantalla bien? Ya, a lo mejor debe ser un problema quizás de conexión del Javier. Ya, sigamos chiquillos entonces. Entonces, veamos cuál es la correcta. Dijimos que cuando usted le dan este tipo de modelo, le están diciendo que ese punto pertenece. Ahí está la clave de este tipo de ejercicios. Ya le dicen que el punto pertenece. Es decir, yo lo puedo reemplazar acá. La primera coordenada siempre va a ser para X y la segunda siempre para Y, siempre. Siempre, siempre va a ser así. Entonces, si yo me pongo como a reemplazar, me va a dar lo siguiente. 3 y en vez de la X voy a poner la P. Menos 2 y en vez de la Y voy a poner el 4. En este caso, se está multiplicando el 2 con el Y. Por lo tanto, yo voy a colocar 2 por 4 igual a 7. Desde aquí, yo puedo decir que me queda que es 3P menos 8 igual a 7. Lo que yo quiero y busco acá es despejar la P. Primero, uno siempre despeja por la operación más simple. El 3 no es simple porque está multiplicando. Es más simple la resta. Entonces me va a quedar 3P igual. Y ese 8 que está ahí como negativo, al otro lado lo voy a tener sumando. Y 7 más 8, 15. Hasta ahí vamos bien. Nadie se perdió con lo que acabo de hacer. Si alguien se perdió me tiene que avisar. Ya, continúo entonces. El 3 está multiplicando a la P. Por lo tanto, al otro lado, voy a continuar por acá, pasa dividiendo. Entonces me va a quedar P es igual a 15 tercios. Y una vez se pregunta, pero ¿por qué lo escribió en fracción si dijo que pasaba dividiendo? Es porque la fracción equivale en su operación a la división. Entonces yo puedo escribirlo como división o como fracción. Y 15 tercios son 5. Alternativa A. Vamos a continuar. ¿Cuál de los siguientes puntos pertenece a la gráfica de la función? Bueno, en este caso, para que usted sepa cuál pertenecía, tiene solamente que ir reemplazando. ¿Cuál de estos cuatro chiquillos te les dio que pertenecía? La A dicen por ahí. Bien, Elizabeth. ¿Alguien tendrá otra respuesta? Revisemos con la A entonces. El menos uno. Y nos tendría que dar menos 2. Veamos. Menos 3 por menos uno más uno. Menos 3 por menos uno son más 3. Y más 3 más uno me daría más 4. Por lo tanto, ese punto no pertenecería a la gráfica. ¿Qué otro punto podrá ser si el primero no era? ¿A alguien se le ocurre?
Miren, si ustedes tomaban el cero, les quedaba que 3 por cero es cero. Y cero más uno, 1. Era la alternativa B. La 16. La recta cuya función es f de x igual a 9x menos 3. ¿Dónde intersecta esa recta al eje Y? Vicente Contreras, ¿cuál marcaste tú en la 16? No está, parece el Vicente. Catalina Palacios, ¿cuál marcó usted en la 16? Tampoco parece, a ver. Nancy Cornejo, ¿cuál marcó en la 16? La verdad es que no me acuerdo, pero creo que era no sé, parece era la C o la D la que marqué. Ya. ¿Usted cree que marcó una de esas dos? Ya, veamos cuál podría ser. Ya, Catalina, no se preocupe. Yo les voy a contar entonces cuál es. La correcta es la A. ¿Por qué la A? Porque nosotros dijimos que el número que quedaba solo, sumando o restando, siempre iba a ser la intersección con el eje Y. Entonces desde ahí uno calcula 0, menos 3. La pregunta 2, perdón, el segundo ítem. La 17, en el almacén de Don Lucho se vendía el kilo de pan a 1300. ¿Qué función relacionaba el kilo de pan y su costo? Benjamín, Benjamín Vidal, ¿qué función le dio a usted que relacionaba el kilo de pan y el costo? A ver, Benjamín dice que es f de x igual 1300x. Excelente, Benjamín, súper bien. Esa era la respuesta. Ahí ya tiene 3 puntos al tiro de la prueba. La segunda, en el caso de la gráfica, hay una forma rápida de graficar y dijimos que era los ceros cruzados para x y para y. O sea, calcular con 0 acá y con 0 acá. Y también dijimos que siempre que uno colocaba 0 en la x, resultaba la y 0,9. Entonces ahí ya tengo listo el primer punto. Si yo contaba era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por acá arriba tendría que estar el 9. Para el segundo punto, lo que hacíamos para obtener ese de ahí era el y transformarlo en 0, es decir, el f de x. Y desde ahí quedaba 3x más 9 igual a 0. Recuerde que estas clases quedan siempre grabadas, entonces si usted queda con alguna duda, puede revisar las clases anteriores donde nosotros sacábamos el segundo punto de esta tabla. Desde ahí le va a quedar 3x igual a menos 9. El x va a ser igual a menos 9 tercios. Pasamos al 3 dividiendo. Es decir, el x vale... Ahí sigue así. El x vale menos 3. Entonces acá yo colabo cada uno menos 3 por
Ahí más o menos. Ahí está el menos 3,0. Y veamos si me sale una línea recta. Más o menos ese era el gráfico que usted tendría que haber puesto en su prueba. Y sabemos que ese gráfico continúa hacia arriba y continúa hacia el infinito hacia abajo. La 19, que es la última de la prueba, sí, es la última, le daban dos gráficos, dos funciones, esa y esa. Y le decían cuál era lineal y cuál era afín. Bueno, venían ordenadas. La primera, es decir, f de x igual a 2x, era la que era lineal en este caso. La otra era la afín. Y la lineal es un poquito distinta para graficar. Porque la lineal no le sirven los ceros cruzados. Nunca. ¿Por qué motivo? Porque no hay nada sumando ni restando. Entonces, si usted le pone cero cruzado, nunca va a poder obtener la gráfica. ¿Qué hacemos en ese caso? Siempre colocamos el punto 0. Y si usted reemplaza el x con 0, 2 por 0, 0. Más rápido y más inteligente aún es que al tiro ponga el 0,0. Porque acuérdese que las lineal pasan por el origen. Y después usted coloca el punto que a usted se le dé la gana. Yo quiero colocar el 1 porque es más fácil. Y 2 por 1, 2. Y listo. Sabemos que pasa por el origen, 0,0. Y si x vale 1, el y vale 2. Y con 2 puntos, yo puedo sin ningún problema trazar mi línea. A ver si la podemos subir un poquito más. Hay que como lo más derecha posible. Entonces ahí tendríamos una función, la lineal. Si se da cuenta, es más fácil graficar en la medida de que usted siempre le ponga un 0, 0. Siempre. Vamos con la segunda. La segunda en este caso x e y de nuevo. Y acá sí o sí hay que poner ceros cruzados porque la segunda era fin. La segunda era esta, acuérdense. F de x igual 2x más 1. Esa era afín. Entonces, si x vale 0, en la afín dijimos que el y va a ser siempre el que está sumando o restando. 1. Ya estamos listos con eso. Y para el segundo punto es cuando armábamos la ecuación chiquitita, que era 2x más 1 igual a 0. Pero para que no quede tan lejos, lo vamos a hacer con texto. Ahí sí que sí. Entonces, ahí me queda el 1, lo colocaré ahora restando al otro lado, con su operación inversa. Es decir, menos 1. Y aquí me va a quedar que x, después paso el 2 restando, perdón, el 2 dividiendo, perdón, le va a quedar menos 1 medio. Y el 1 medio es 0,5. Como está en negativo, tendría que ser menos 0,5. Entonces, el punto sería ahí. Y acá están súper pegadas estas dos funciones, súper pegaditas. Y si yo tiro la recta, el dibujo que ustedes habían obtenido era algo así, muy similar. Ya, chiquillos, bueno, esta prueba teóricamente era un poco más pesada, tenía varios conceptos que eran más complejos. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ahí tenemos completa la revisión de la prueba. Yo ahora voy a dejar de grabar
y vamos a conversar algunas cositas de qué vamos a hacer con las preguntas que no están bien ahora. Lo primero que vamos a hacer es, va a quedar una actividad en